Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Y les saludo y les bendigo con toda bendición espiritual. Saludo a los que han tenido una buena semana. Una semana de gracia, de gloria, de bendición. Una semana de triunfos. Una semana de alabanza, de salud y de bienestar. Y también saludo a los que han tenido dificultad. A los que han tenido algún mal rato, a los que le han dado alguna mala noticia, a los que se han enfermado. Les saludo a todos esperando que el Dios eterno se haga realidad en medio nuestro y todos podamos recibir vida y vida en abundancia. Mi nombre es Samuel Pagán, y lo que yo me dedico es a traducir la Biblia y hacer programas en la Tierra Santa, programas educativos. Y para todos ustedes que están aquí, los Ujieres, ahora ayúdenme con el padrón. Para todos ustedes que están aquí, los que quieran recibir un regalo de la Tierra Santa, levanten la mano. Pues entonces le voy a pedir a todos los Ujieres que están aquí que repartan esta hoja que tiene el código para que ustedes bajen una de las primeras lecciones que hemos preparado desde la Tierra Santa para la edificación del cuerpo de Cristo en todo el mundo de habla castellana. Y lo particular de esta presentación es que la estamos inaugurando aquí en el Centro Familiar de Adoración y ustedes son la primera iglesia. La primera iglesia que va a recibir este material. Así que sean bendecidos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Mañana voy a estar hablando acerca de las traducciones de la Biblia y de las predicaciones y de las exégesis, pero el domingo les voy a administrar, les voy a predicar, y el domingo voy a hablar de el Cristo de los Evangelios. La noche de hoy vamos a hablar del Cristo y en el lugar donde ministró y publicó y hizo su acción transformadora y poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a Focus on the Family, foco en la familia cristiana, porque pudieron hacer posible esta presentación y yo les voy a hablar de ella un poco más mañana y el domingo en la mañana. Pero miren cómo vamos a empezar. Como yo no sabía si ustedes habían traído las maletas para irse conmigo a la Tierra Santa, como yo no sabía si ustedes la tenían lista, las maletas para irse conmigo el día de hoy, en vez de yo llevármelos a la Tierra Santa, le he traído la Tierra Santa aquí para que ustedes la puedan ver en el nombre del Señor. Y hoy, muy bien, fuerte el aplauso, Dios para Cristo. Fuerte el aplauso, Dios para Cristo. Y vamos a hablar de un Dios maravilloso. Y vamos a hablar de un Dios extraordinario. Y vamos a hablar de un Dios poderoso. Miren cómo dice la Escritura, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Un Dios especial. Miren esta otra expresión de los salmos es maravillosa. El Dios que cabalga, así dice el texto bíblico, sobre las alas del viento. Ese Dios maravilloso. Ese Dios que el espacio sideral no puede contener. Ese Dios especial que habita en medio de la humanidad y en el cosmos y en el infinito y que se manifiesta sobre las aguas, sobre el mar, sobre todas las naciones. De pronto se le ha ocurrido meterse en la historia, meterse en el mundo, meterse en medio de la sociedad. Y ha llegado el Dios eterno y se ha metido en la sociedad nuestra, no para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que tomar el curso Muerte 101. Usted no le puede decir al médico, el médico le dice el viernes por la noche, hermano, qué pena me da, pero a usted le queda pocos días de vida porque su enfermedad es muy fuerte y difícil. Usted no le puede decir, perdóneme, yo no me puedo morir porque yo no he tomado el curso sobre morirse. No, el problema no es morirse, el problema es vivir. El gran desafío que tienen los creyentes es cómo vivir en integridad en un mundo de dificultad, de angustia y de dolor. El gran desafío que tiene la iglesia del Señor es cómo vivir en santidad y integridad en un mundo lleno de corrupción y desesperanza.
El gran desafío que tienen los creyentes el día de hoy es cómo vivir con un marido maltratante, cómo vivir con una esposa peleadora, cómo vivir con una enfermedad terminal. El Señor se revela a nosotros para darnos el poder, la autoridad y la virtud, para que en medio del problema nosotros podamos ponernos de pie y decir con seguridad: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es un Dios maravilloso, es un Dios especial. Ese Dios maravilloso y especial, ese Dios grato y significativo, que llega a nuestra vida para darnos el poder, para no ser personas vencidas, para no ser personas derrotadas, para que cuando andemos en el valle de la sombra y de la muerte podamos poner de pie y decir con seguridad: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese Dios especial. ¿Cuánto me hubiese gustado a mí que hubiese nacido en San Juan de Puerto Rico? ¿Y cuántos de los que están aquí le hubiese gustado que hubiese nacido en Asunción de Paraguay? ¿Cuántos creen que hubiese nacido en Asunción de Paraguay? Pero no, nace en el Oriente Medio. Por ejemplo, este es el mundo de Jesús de Nazaret. Ustedes tienen bien aquí en sus pantallas, por ejemplo, el lado oscuro que está a la izquierda. Ese es el mar Mediterráneo, ese es el mar de Jonás, ese es el mar del apóstol Pablo, ese es el mar de los misioneros cristianos que fueron llevando el evangelio desde el Oriente Medio hasta Europa. Generalmente nosotros hablábamos, cuando en los 90 preparamos los mapas que ustedes tienen el día de hoy, hablábamos de 3 viajes misioneros y un viaje preso del apóstol Pablo. Ya no. Ahora hablamos de 4 viajes misioneros. Porque si hubo uno misionero de todos los viajes, es el cuarto. Por el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, que llegó a Roma, es que nosotros estamos aquí adorando al Señor en espíritu y en verdad la noche de hoy. Qué bueno. El Dios eterno se revela y se mete en el mundo y en la historia. Se mete en el mundo, en la historia, para ayudarnos a vivir y enseñarnos a vivir de pie, para enseñarnos a vivir con nobleza, con santidad, con gracia, con virtud, para enseñarnos a vivir en medio de las dificultades de la vida. Se mete en la historia, por ejemplo, y se mete en el mar Mediterráneo, que en la Biblia se conoce como el mar grande. Pero miren hacia abajo, notan como una línea serpenteada verde. ¿La pueden ver todos? Ese es el río Nilo, el río de Moisés. Ese es el río que nos revela que Dios nos saca de las aguas aunque nos estemos ahogando. Ese es el río que nos recuerda que Dios nos saca de las aguas aunque estemos en momentos difíciles y angustias extraordinarias. Ese es el río que nos recuerda que Dios nos salva para que nosotros nos convirtamos en agente de bien, en agente de gracia, en agente de gloria, en agente de virtud, donde quiera que nosotros vayamos. Ese es el río que nos recuerda que cuando la situación sea difícil en nuestra vida, que nos recuerda cuando la situación sea adversa y la lágrima llega a nuestra vida. Ese es el río que nos recuerda que debemos decir, en vez de decir una mala palabra, en vez de dar un puño en la mesa, en vez de tirar una puerta, decir con seguridad: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la derecha del río Jordán está la península del Sinaí, donde el Señor se reveló tantas veces y bendijo a la comunidad y ayudó a la comunidad. En medio de dificultades les dio comida,
les dio albergue, les dio protección, abrió el mar para que ellos pudieran pasar a la tierra prometida, pero sobre todo los preparó por 40 años para que pudieran vivir liberados, transformados, redimidos, santificados por el poder y la virtud del Señor. Esa es la península del Sinaí, la próxima. Y en la próxima presentación ustedes pueden ver la Tierra Santa. Esta es la Tierra Santa. ¿Cómo dice la Escritura y cómo la conoce la Escritura la Tierra Santa? Tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Leche porque va a haber camellos, va a haber vacas, va a haber cabras, va a haber ovejas, y miel porque va a haber árboles de dátiles que producen la miel. La miel de Juan el Bautista no era miel de oveja, de abeja, era miel de dátiles. Es decir, iba a haber flora y fauna. Una tierra grata, noble, buena, digna, tierra que fluye leche y miel. Y de la revelación divina extraordinaria se le ocurre al Señor nacer en un lugar modesto y humilde. El próximo. Llegamos a Belén de Judea. Ahora miren, si llega a ser yo que me pregunta el Señor, ¿dónde quieres nacer? Le digo en el palacio de Poncio Pilato. Le digo en el palacio de algunos de las potestades, en el lugar extraordinario, grande, bueno. Pero no, vamos a ver cuántos saben el texto bíblico. Y tú, Belén Efrata, ¿recuerdan? La más grande de las tribus de Judá. No, muy bien, la más pequeña, la que tenía menos recursos. Miren, si yo hubiese venido, Belén, mire, este es Belén el día de hoy. Si yo hubiese venido el año pasado, le decía, Belén es pequeño porque tiene un semáforo. Ya no. Ahora tiene dos semáforos. Una ciudad pequeña. Ahí viven 30,000, 35,000 personas. Bueno, 35,000 menos 2, porque Noemí y yo estamos por acá. 35,000 personas. Esto sabe Dios, y en un barrio de México, en un barrio nada más de aquí de Asunción de Paraguay, viven 32,000 personas. Allí llega el Señor y llega de una manera humilde y sencilla. Llega de una manera sencilla porque cuando era un adulto le habló a la multitud y le dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es el único que da descanso. Jesús es el único que tiene el poder para que la gente se restaure, se renueve, tenga vida, energía para seguir adelante en la vida. Hablando a la multitud, le decía: aprended de mí. ¿Quién sabe el texto? Que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y añade algo más. Cuando era un adulto, le habló a la multitud y le dijo así: y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen descanso? Que lo que tienen es un volcán por dentro y quieren tirarlo continuamente, y quieren energía, y quieren un volcán que tienen para herir personas. Dios quiere que usted sea manso en el nombre del Señor. Miren que estoy diciendo manso, no estoy diciendo que sea menso. Dios no quiere que nosotros seamos tontos. Dios quiere que seamos mansos, es decir, que controlemos nuestro genio, que controlemos nuestra voluntad, que controlemos nuestra acción, que bendigamos a otras personas. Somos mansos porque Cristo fue manso. Somos mansos porque Él nos llama a nosotros y nos da el poder, la autoridad, la virtud para tener mansedumbre en el nombre del Señor Jesucristo. Llegó el Señor a Belén, el próximo. Llega a la ciudad de Belén, y de la ciudad de Belén llega ciertamente a la iglesia de la Natividad. Ahora, los que han ido a la iglesia de la Natividad saben que para entrar allí, uno no puede entrar así como estoy yo parado ahora. Uno tiene que bajarse. Vean la puerta. Esa puerta se conoce como la puerta de la humildad, donde la gente tiene que bajarse para llegar a la iglesia y llegar al Señor.
Para llegar al Señor uno tiene que ser humilde. Dígale que está al lado suyo, tú tienes que ser humilde. Dios quiere que sean humildes. El Señor quiere que seamos humildes para que podamos expresar esa naturaleza de Dios. Le podamos decir a otra persona: el Señor Dios nuestro, el Dios eterno, que nos da el poder, la capacidad, la virtud de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese Dios eterno quiere que nosotros seamos humildes para que enseñemos la humildad y la presentemos en el nombre del Señor. Ese Dios humilde quiere que nosotros, sus siervos, seamos también humildes en el nombre del Señor. Seguimos adelante. Miren, esto que ustedes pueden ver, seguimos adelante. Este es el lugar donde el Señor ha sido puesto, donde pusieron al Señor y allí lo adoraron los magos de Oriente y bendijeron al Señor. Seguimos adelante. Y ese es el lugar donde el Señor llegó luego que ha sido perseguido por Herodes. Al ser herido y afectado adversamente por Herodes, el Señor comenzó a manifestar la gracia y la virtud del Señor. Seguimos adelante en Egipto. Y luego de Egipto llegó a predicar el evangelio. Ya un adulto, jovencito, creció y se desarrolló. Y llegó a predicar el evangelio en la Galilea, que según Isaías es la Galilea de los gentiles, y lo que quiere es que seamos nosotros, permitamos que el Señor nos dé la fuerza para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alrededor de ese lago el Señor llevó a efecto su ministerio, y el ministerio se puede dividir en 5 grandes áreas. Todo el ministerio de Jesús: primero, enseñanzas. El Señor enseñó a su pueblo. Segundo, sanidades. El Señor sanó a la comunidad de su gracia y su gloria. Tercero, liberación de demonios. ¿Cuál es el endemoniado más famoso de la historia? ¿Quién me puede decir? Es el Gadareno. 4, el Señor nos impulsó y nos enseñó a reprender demonios. Y 5, milagros sobre la naturaleza. Todo lo que el Señor hizo alrededor del lago lo hizo luego de la muerte de Juan el Bautista. Todo lo que el Señor enseñó, todo lo que el Señor predicó, todo lo que accionó, lo hizo para enseñarnos a nosotros ser gente de bien, gente consagrada, pulcra, noble, digna, para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ese Dios eterno puede cambiar. Ese Dios eterno revela su gracia alrededor del lago. El lago Kineret se llama porque alrededor de ese lago, ustedes saben cuál es la palabra para arpa: Kiner. Y ese lago recuerda un arpa, el Kiner, la gracia del Señor. Ahí bendijo, ahí bendigo a la gente. Ahí llegó al mar, reveló su gracia, ahí reveló su poder en medio de Gadara. Sigue, llegó al Señor. Ese es el lugar de Gadara que podemos ver el día de hoy. 5, sigue. Ese lugar se convirtió en un lugar especial. Ahí es que vivían los endemoniados. Ahí es que vivían los cautivos. Era un lugar separado. Era un lugar donde estaba techado para que ellos pudieran vivir. Y de ese lugar llega el Señor y llega hasta y llega hasta Capernaum. Miren esto bien. Llega a Capernaum y comienza a predicar. Llega a Capernaum después que matan a Juan el Bautista. Llega a Capernaum cuando matan a Juan el Bautista y le dicen a Juan el Bautista: este es el momento de matar su vida. Jesús lo supo, era su primo, quedó preocupado y Jesús se fue a vivir a Capernaum. Nos dice el texto bíblico que un día estaba en la parte de la izquierda. Se puso su talit, que era un manto de oración. Se puso el talit y comenzó a caminar hacia la derecha y llegó más o menos donde estaba, en la palma el día de hoy. Ven que detrás de la palma hay unas escaleras para subir. Llegó caminando a la escalera e iba a subir cuando de pronto una mujer comienza a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré salva. Dijo la primera vez: seré sana. La segunda vez: seré sana. La tercera vez:
seré salva. Porque el texto griego no distingue salvación y sanidad. Y aquella mujer llegó, tocó al Señor y recibió vida y vida en abundancia. El texto bíblico nos dice, esa es Capernaum, ahí se mudó Jesús. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que hubo como 10 milagros, algunos piensan 12, milagros que el Señor llevó en esta ciudad. Llega a Capernaum y una mujer comienza a decirse a sí misma, si tan solo tocare el borde de su vestido. Es posible, es lo más posible, que aquella mujer no pudiera salir de su casa. Las leyes le prohibían salir de su casa. Las leyes le prohibían tocar a un caballero. Las leyes le prohibían salir de su casa. No podía abrazar a sus nietos. No podía besar a sus hijos. No podía abrazar a su esposo. Tenía que vivir en su casa, enclaustrada todos los días. Cuando aquella mañana el sol despertó quemando las cadenas. Aquella mañana ella sintió fuerza y energía y se dijo a sí misma, hasta aquí yo he sido una infeliz. Hasta aquí yo he vivido amargada. Hasta aquí yo he vivido destruida. Hasta aquí yo he vivido cautiva. Se levantó y llegó a Capernaum. Notó que el Señor iba caminando. Y cuando iba caminando, metió la mano entre la multitud. Tocó un pedazo de tela. Y más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Aquella mujer le robó el milagro, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden aplaudir fuerte. Uno. Aquella mujer le robó al Señor un milagro sin que se diera cuenta. Yo le quiero decir algo. Miren, yo le doy tantas gracias a Dios que la enfermedad de la mujer era sanguínea, no era del corazón. Porque si padece del corazón, tan pronto el Señor dice, alguien me tocó, ahí mismo cae muerta. Sin embargo, aquella mujer tocó al Señor. El Señor pregunta, ¿alguien me tocó? Y a veces yo creo que los discípulos eran puertorriqueños, o eran latinoamericanos, o eran paraguayos, o algo así. Porque le dijeron al Señor, te ha tocado todo el mundo, si aquí estamos apretados. Y el Señor le dijo con seguridad, no, aquí me tocó alguien especial, porque sentí virtud que salió de mí. Yo quiero decirles con seguridad, que cuando usted tiene la capacidad y el deseo de tocar el borde del vestido del Señor, el Señor deja lo que está haciendo para bendecirle, para sanarle, para ayudarle, para apoyarle y para darle vida y vida en abundancia. Yo quiero que lo sepa y lo sepa bien, que no importa la enfermedad que usted tenga, que no importa el cautiverio que tenga, que no importa las lágrimas del alma que esté echando, en el momento del dolor, en el momento de la adversidad, en el momento del conflicto, que usted sea capaz de meterse entre la multitud y tocar el borde del vestido de Jesús. Ahí mismito sale virtud del trono de Dios. Ahí sale poder del trono de Dios. Ahí sale gloria del trono de Dios. Y la gente recibe vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? En Capernaum recibió gracia y gloria. Le debo decirle que el Señor se mudó a Capernaum por dos razones básicas. En primer lugar, en Capernaum, cuando matan a Juan el Bautista, el Señor se muda a Capernaum porque en Capernaum estaban los rabinos importantes de la época. Y allí estaban los rabinos y él podía relacionarse con los rabinos de la época. Y segundo, se muda a Capernaum. ¿Ustedes saben por qué? Porque Capernaum tenía el internet de la época. Todo lo que pasaba en Capernaum se escuchaba por toda la región. Todo lo que pasaba en Capernaum se sabía. Del norte pasaban por Capernaum para ir al sur. Del sur pasaban por Capernaum para ir al este, a Turquía, para ir a Jordania, para ir a los diversos lugares de la antigüedad. Había que pasar por Capernaum
porque Capernaum tenía el sistema de cobrar los impuestos, el peaje. Y Jesús sabía que mudándose a Capernaum se expandía el servicio de él. Aquella mujer fue y tocó al Señor. El texto bíblico dice que tocó el borde del vestido. Dicen las traducciones más modernas. Las traducciones antiguas dicen que tocó el borde, las borlas, el manto de oración tiene como 612 flecos, simbolizando los mandamientos que los rabinos mandaban a las creyentes a tener. Pero en el medio del manto de oración, que se llama el talit, hay 2 líneas gruesas. Esas 2 líneas gruesas tienen 5 nudos cada línea y revelan la ley del Señor. Cuando aquella mujer tocó el borde del vestido de Jesús, tocó la revelación de Dios, tocó la gracia de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que cuando ustedes vienen a la iglesia, están en la comunidad, están en el carro y en el momento del dolor comienzan a decir: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios deja lo que está haciendo para bendecirle, para ayudarle, para salvarle, para restaurarle, para liberarle y para darle vida, y vida en abundancia. No importa, qué bueno es el Señor. No importa lo que Cristo esté haciendo, siempre tiene tiempo para nosotros. Siempre tiene tiempo para nuestra vida, siempre tiene tiempo para el hogar, tiene tiempo para la familia. Cuando alguien es capaz de decirle al Señor: Señor, alzaré mis ojos a los montes, y exclama de su corazón: mi socorro proviene del Señor. ¿Que hizo qué? Que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos, la tierra, el infinito, las aguas y los aires, está sentado al lado suyo, está sentado a su lado para darle gracia, para darle poder, para escuchar los latidos de su corazón y para escuchar su oración y darle vida y vida en abundancia. De pronto el Dios eterno se revela en Jesús de Nazaret, y se revela y llega hasta el monte donde estaba Baal. Ahora les voy a explicar esto y con esto acabo. Es larguísima, pero mañana yo voy a seguir con los grupos y el domingo también. Miren, en la antigüedad había un lugar que se llama Banias. Es Cesarea de Filipos, donde es el lugar más al norte donde nosotros sabemos que llegó Jesús de Nazaret. Puede ser que haya ido más al norte, pero nosotros no lo sabemos. Sabemos que llegó ahí. Y llega ahí y le pregunta a los discípulos. ¿Cuántos recuerdan ustedes cuando el Señor le pregunta a sus discípulos así, con cariño, como quien no quiere la cosa, con mucho amor, y le dice: óiganme, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Quién dice? Era una evaluación. Jesús era un maestro. Era una forma de evaluar su ministerio. Era una forma de comprender lo que hacía. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allá se levantó uno y dice: tú eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Cómo va a ser Jeremías, que había muerto hace 700 años? Otro dice: este no sabe nada. Eres Elías. ¿Cómo va a ser Elías, que murió hace 500 años? Otro dice: no, esto ninguno de los dos sabe nada. Tú eres Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista, que los dos estuvieron vivos a la misma hora en el mismo lugar? Pero se levanta Pedro y le dice: no, tú eres el Cristo. ¿Recuerdan el texto bíblico? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor se revela y le dice: bienaventurado eres, Cefa, hijo de Jonás, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y añado, después de dar el discurso, después de dar el sermón, añado que las puertas del infierno o del Hades, ¿recuerdan el texto bíblico?, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Miren esto el día de hoy, pastores, mi esposa, a mí. Miren qué buen sistema visual nosotros tenemos aquí. Yo veo aquí
Ustedes lo ven ahí. Es un PowerPoint perfecto. Yo quiero que ustedes sepan que Cristo tenía su PowerPoint. Y su PowerPoint era la naturaleza. ¿Recuerdan ustedes cuando iba a dar un sermón sobre los frutos? ¿A dónde fue? A la higuera. Cuando iba a dar un sermón acerca de calmar las tormentas de la vida, ¿a dónde fue? Al lago de la Galilea, y calmó la tormenta que estaba alrededor de él. Tenía la naturaleza del PowerPoint. Y como tenía PowerPoint, cuando iba a hablar de la puerta del infierno, ¿a dónde lo llevó? Esta cueva que está aquí se conoce como el nombre de la puerta del infierno. Y se conoce con el nombre de la puerta del infierno porque en esa cueva, en ese monte, los antiguos creían que vivía un Baal que aceptaba sacrificios humanos. Y todos los años, tarde en septiembre, principio en octubre, preparaban una persona de la comunidad de Baal y lo sacrificaban ahí. Yo les voy a explicar cómo. Ese día del sacrificio le amarraban las manos, le tapaban los ojos, lo emborrachaban. Digo, porque eran muy adoradores de Baal, pero no eran tontos tampoco, ¿verdad? Había que dejarlo, ¿verdad?, medio desorientado. Y lo llevaban a la puerta de la cueva. Esa es una cueva muy profunda. Y cuando llegaban a la puerta de la cueva, lo empujaban al adorador, al que iban a sacrificar, lo tiraban hacia adentro, caía en el hoyo, sangraba, y a lo profundo de la cueva hay un río, uno de los ojos del río Jordán. Esa sangre llegaba al río, y cuando la gente tiraba a la persona que iban a sacrificar, venían corriendo, se paraban frente, ven la catarata que está al frente, se paraban frente a la catarata a esperar que saliera el agua manchada en sangre. Y en efecto, cuando tiraban la persona, esperaban 5 minutos y salía el agua marcada en sangre. Cuando veían que el agua estaba en sangre, todos adoraban a Baal y cantaban porque había aceptado el sacrificio. Pero ¿qué ustedes creen que pasaba? Si por alguna razón u otra caía de lado y la sangre no llegaba al río, o si cuando estaban empujándolo le daba un infarto cardíaco, moría, no había fuerza en el corazón, y cuando caía muerto no echaba la sangre. ¿Qué ustedes creen que pasaba si cuando lo tiraban caía cerca del origen de donde nacía el río Jordán, y se paraban y miraban 5 minutos, 6 minutos y no salía sangre roja, y 10 minutos, cuando a los 10 minutos el agua salía blanca? Ahí el sacerdote de Baal se viraba al grupo y decía: este era tan malo que ni Baal lo quería. ¿Qué ustedes creen que hacía el sacerdote en ese momento? Ahí se viraba, miraba a la congregación y comenzaba a mirar quién no había diezmado esa semana. Y comenzaba a mirar quién el pastor lo había invitado a participar en los comités y no había querido. O comenzaban a quién había criticado al pastor y a la familia pastoral, y tomaban a otra persona y la tiraba. En ese mismo lugar, donde hay una experiencia religiosa que produce muerte, donde hay una experiencia religiosa que cautiva a los seres humanos, donde hay una experiencia religiosa que desorienta a la humanidad, Cristo habla y le dice al mundo, a la historia y el Congreso del siglo, el día de hoy, que la verdadera experiencia espiritual, la verdadera experiencia religiosa es la que produce vida, y vida en abundancia. La verdadera experiencia religiosa es la que produce en nosotros deseos de perdonar, deseos de compartir, deseos de celebrar, deseos de darle la mano al caído y levantarlo en el nombre del Señor. La verdadera experiencia religiosa es la que nos ayude a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores vecinos. La experiencia religiosa verdadera es la que nos mueve por los carriles de la vida, y en el momento del dolor decir con seguridad: lo que me pasa es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué bueno, eso es lo fuerte, se lo merece Cristo, se lo merece Cristo. Una experiencia religiosa que no lo haga usted un mejor pastor, mejor editor, una mejor pastora, un mejor líder, que no lo haga usted un mejor músico,
Que no le guste un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, una abuela, un mejor abuelo, un mejor vecino. Si no lo hace una buena persona, una mejor persona, no proviene de Dios. Una experiencia religiosa verdadera, una experiencia espiritual verdadera, una experiencia de Dios le transforma, le ayuda a controlar el genio, le ayuda a controlar el carácter, le ayuda a modificar su conducta, le ayuda a convertirse en una persona de bien y le ayuda a celebrar y decir con seguridad: aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué sucede? Con todo, el Señor me recogerá. Esa persona de bien que recibe la gracia y recibe una experiencia religiosa verdadera es la que se pone de pie y es capaz de decir en medio del dolor: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Una experiencia religiosa verdadera es la que nos mueve por la vida y nos da dos buenas manos. Escúcheme bien esto, con esto acabo. Dos buenas manos nos ha dado el Señor para que si caemos y resbalemos, no nos enamoremos del suelo, pongamos las manos en el piso y nos levantamos en el nombre del Señor. Una experiencia religiosa verdadera, espiritual, transformadora, es la que descubre que si estamos en la cárcel, no nos enamoremos del carcelero, sino que le pidamos a Dios que se rompan las ventanas de los cielos, se abran las compuertas de forma tal que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada en el mundo los saque a ustedes, los mueva a ustedes, los desoriente a ustedes para seguir al blanco de la soberana vocación, de forma tal que el Dios eterno nos tome con un solo propósito transformador: darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Culmino para decirles lo siguiente: se revela Dios en Cristo para que nosotros seamos mejores personas. Se revela Dios en Cristo para que nosotros seamos personas de bien, para que podamos controlar el genio, para que podamos controlar el temperamento, para que podamos controlar la lengua, para que podamos controlar nuestra vida y después de haber acabado todo, estar firmes. Viene la revelación de Dios en Cristo y nos dice: ensancha el sitio de tu cabaña, expande lo que Dios te ha dado, expande la virtud divina de forma tal que usted pueda seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo, porque se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios les bendiga mucho, 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 mucho en el nombre del Señor. Y me despido en hebreo. Me voy a despedir en hebreo. Repitan: está mi esposa, Noemí, ponte de pie para que saluden en el nombre de... Démele un aplauso a Noemí para que esté contenta. Ella mañana tiene un taller. Y está mi editor, el de Editorial Patmos, el líder de todo Patmos en español. Toma, ponte de pie. Por eso ustedes ven que estoy aquí portándome bien, porque están aquí los jefes míos, ¿oyeron? Ahora repita conmigo: Adón. No, pero no han comido y faltan 2 minutos. Adón Leit Raot. Adón Leit Raot. Ma Shalom Ha. Kol Beseder. Les dije hasta la vista, que mañana todo está bien y sean bendecidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho.